Muy bien, vamos a comenzar ya la clase de derivadas. Ya lo que resta del semestre es ver este tipo de temas y desde mi punto de vista es de las más importantes. Primero, recordemos que una función se escribía como f de x. Pues f de x era una función, pero también f de x lo podíamos nombrar como y, que llevo diciendo todo el semestre. Entonces, ¿cómo se expresa una derivada? Cuando le pongo una comita a la f o una comita a la y. Esto se lee f' de x o primer derivada de f. Esto se lee y' o primer derivada de y. También se puede escribir de otra manera, derivada de y respecto de x, con una d así normalita como nosotros la conocemos, o también se puede poner como con una d así chueca, que es una letra griega. Pero esta o esta significa primer derivada. Derivada de f respecto de x, la derivada de y respecto de x, derivada de y respecto de x. Entonces, ahora es bien importante que tengan a la mano su formulario, porque vamos a trabajar con todas las reglas de derivación. Derivar es muy sencillo, porque solo necesitamos ubicar dónde está la variable sobre la que estoy derivando y cuál regla de derivación vamos a utilizar. Entonces, tengan a la mano su formulario y vamos a revisar la primera regla de derivación. La primera regla dice d sobre dx de c. Es la derivada respecto de x de una constante. La derivada es una razón de cambio y recordemos que una constante no cambia, por eso es que la derivada de una constante es 0. Esta es de las reglas más sencillas de derivación. Lo único que tengo que identificar es qué es una constante. Por ejemplo, f de x es igual a 5. La variable es x. No hay variable x. Si no hay variable, es una constante. ¿Cuál es la derivada? Se pone f' de x igual a 0. Tan sencillo como eso. En vez de f de x dijimos que puedo poner y, y ahora es 4/3. Pues y es la variable de salida. Quiero derivar y'. Veo que no tiene x, no tiene otra variable sobre la cual derivar, por lo tanto 4/3 es una constante, así que su derivada es 0. Tal vez quiero derivar f de x igual y lo pongo más complicada, pi a la 7 sobre la raíz cuadrada de 2. Mi variable es x, esta no es x, esta no es x, todo lo que está aquí son números, son constantes. Por lo tanto, la derivada de esta función, que es constante, es 0. No importa qué tan complicado se ponga. Hay ocasiones que vienen variables que yo no conozco, o vienen constantes como la e, que es la constante de Euler. E a la 3, pues bueno, ¿cuál es la derivada de e a la 3? E es un número, 3 es un número. Si yo elevo esto o resuelvo esto, me va a dar un número. Esa es una constante y su derivada es 0. Entonces, esta es la primera regla de derivación. La derivada de una constante es 0. Es de las reglas más facilitas que vamos a ver. ¿Dudas? Muy bien. Vamos viendo la segunda regla de derivación. Aquí vamos a tenernos un poquito de paciencia porque vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ir incrementando el nivel de complejidad. Entonces, chequen en su formulario una regla que dice d sobre dx de x a la n. Y la fórmula es n por x a la n menos 1. Ok, entonces vámonos paso a paso, ¿sale? Voy a empezar con unas funciones muy sencillitas. Por ejemplo, y es igual a x a la cuarta. Entonces derivar es muy fácil porque nos dice x a la algo, x a la algo, x a la n. Veo la siguiente, por ejemplo, ahorita las derivo todas juntas. X a la n. Puedo poner f de x, ya dijimos que es lo mismo. X a la n. Entonces, la variable x y un exponente. Puedo tener también, por ejemplo, exponentes que sean fracciones, como por ejemplo 4/5. Entonces voy a derivar primero estas funciones. X a la n, x a la n, x a la n, x a la n. Cuando vayamos a derivar vamos a buscar dónde está la variable. Generalmente la variable es x y se ajusta a x a la n. Entonces fíjense, el exponente se pone al principio, la x pasa igual
y al exponente le quitamos 1. Así es que esta va a ser 4x a la 3. El exponente se pone al inicio, la x pasa igual y al exponente le quitamos 1. Súper fácil. Esta, quiero derivar y a la menos 3. Le voy a poner y', primer derivada de y. Entonces el exponente se pone al principio, la letra o la variable pasa igual y al exponente le quito 1, solo que utilizo las reglas de los signos, menos 3, menos 1, menos 4. Este que está aquí, f' de x, primer derivada de f. El exponente pasa al inicio, dejo la variable igual y al exponente le quito 1, 4.3 menos 1, 3.3. Y este último es de fracciones. A lo mejor las fracciones no nos terminan de gustar, aunque ya vimos cómo se trabajan en la calculadora, pero voy a explicarles una manera bien sencillita de hacerlo. El exponente va al inicio, así que es 4/5. La variable pasa igual. Ahora, viene la parte donde al exponente le quitamos 1, entonces véanlo aquí. Si yo al 4/5 le quiero quitar un 1, verlo así me va a costar mucho trabajo porque yo tendría que ponerle un 1 aquí abajo para que sea una fracción, trabajar con el común denominador y es mucho rollo. Va una opción, en vez de ponerle un 1 así, yo ya sé que la fórmula siempre es restarle un 1, así que este número lo voy a copiar 2 veces, arriba y abajo. Si yo lo pongo como numerador y como denominador de la fracción, 5 entre 5 es un 1. Y ya tengo el mismo denominador como para poderlo trabajar. Así es que me va a quedar quintos y es 4 menos 5, 1. Estoy restando, son signos diferentes, se resta, pero queda el signo del mayor y el mayor es negativo. Y hay otra forma aún más sencillita. Como dijimos que este número se pone arriba y se pone abajo para formar un 1, que es una fracción, la forma más sencilla de encontrar el exponente que está aquí es restar estos dos. 4 menos 5 menos 1, menos 1/5. Sencillo. Ahorita vamos a seguir practicando, solo quiero que tomen nota de algo. Si esto estuviera en su examen departamental o en esos exámenes que vamos a hacer en línea, esta respuesta estaría correcta, esta respuesta estaría correcta. No porque las otras las hayamos hecho mal, sino porque estos tienen exponentes positivos y los exponentes positivos así están bien escritos. Pero un exponente negativo no existe. Eso quiere decir que los exponentes negativos van en el denominador de una fracción. Entonces, menos 3 es coeficiente, menos 3. La x tiene exponente negativo. Para quitarle ese menos, se pasa a la parte de abajo de una fracción, al denominador. Entonces tengo un 4/5, 4 es numerador, quinto, el 5 es el denominador, o sea que ya tengo arriba y abajo. La x tiene exponente negativo, va abajo acompañando al 5, entonces x a la 1/5. ¿Dudas de esta fórmula? Bueno, vamos a seguir trabajando con ella porque es la fórmula básica para todas las demás reglas de derivación. Sobre todo practicar cuando tengan exponentes y 2 reglas básicas conmigo. Entonces, corro estos ejemplos y vamos a ver, es la misma fórmula, pero vamos a ver otros ejemplos diferentes. Los ejemplos pasados era como muy fácil entender que era la misma regla porque textualmente se veía como por ejemplo x a la 2/3. Entonces, cuando yo identifico la regla, claramente se ve que es x a la n, x a la algo, x a la n. Dijimos que se baja al principio, 2/3, la letra pasa igual, y al exponente le quitamos 1, 2 menos 3, menos 1/3. Acuérdense, 2/3, le voy a restar un 1, este número se repite 2 veces, más y menos, signos diferentes se resta, queda el signo del mayor. 2 menos 3 menos 1/3. Entonces, para ahorrarnos este paso, nos acordamos facilito. 2 menos 3 menos 1. Y el denominador lo pasamos igual. Y me acuerdo, ok, hay un 2, hay un 3. Y la x tiene exponente negativo. Lo paso al denominador. Lo paso para